Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta clase que en coordinación aquí, gracias a la invitación del doctor Arturo Rojo Noriega, residente de cuarto año del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, a quien le doy las gracias por haberme invitado y considerado para estar aquí con ustedes. En esta ocasión me pedía Arturo que platicáramos un poquito acerca de algo relacionado a patología vascular y endovascular. Quienes no me conocen, soy Luis Alberto Ordóñez Solorio, soy neurocirujano egresado orgullosamente del Hospital Juárez de México. Egresé y realicé terapia endovascular neurológica ahí mismo en el Hospital Juárez de México con el doctor Gustavo Melo, y tengo alrededor de 2 años en la ciudad de Chihuahua, radicando ya con la familia y trabajando en el Hospital Ángeles Chihuahua, en el Hospital Ángeles de las Lomas, en la Ciudad de México. Y pues les doy las gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieras algunas palabras, Arturo, algo en relación a tus compañeros. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Ordóñez, por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros que se tomen el tiempo, ¿no? Para los residentes que estamos en formación, que tenemos todavía mucho por aprender. A nombre de los residentes del 1 de Octubre, también hay residentes del 20 de noviembre y del Juárez conectados, pues les damos las gracias por tomarse el tiempo, sobre todo. Muchísimas gracias, doctores. Perfecto. Hay un chat aquí al lado donde pueden hacer sus preguntas al final de la plática. Con mucho gusto puedo irlas respondiendo al final. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí, claro. En cuanto usted diga, damos inicio, doctor. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que viene siendo la neuroradiología intervencionista aplicada a la neurocirugía moderna. Primero que nada, recomendándoles que se queden en casa, sigan cuidándose mucho. Esta pandemia ha estado más fuerte, más difícil de lo que habíamos considerado inicialmente, y de todo corazón, sobre todo ustedes que están en hospitales públicos, están empezando a realizar guardias COVID. Deseo que tengan todas las medidas necesarias para que eviten un contagio y que estén sanos y salvos. Así también, pues les deseo que sus familias estén bien en sus respectivas casas. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta plática. El objetivo es meramente educacional. Este es mi equipo de trabajo. Nosotros estamos en la ciudad de Chihuahua, trabajamos en Hospital Ángeles Chihuahua, Cristus Muguerza del Parque, Star Médica Chihuahua y la Hospital Clínica del Centro. Somos un grupo de neurocirujanos, un cirujano de columna ortopedista, 2 médicos que están dentro de nuestro staff y 2 anestesiólogos que trabajan con nosotros. Gracias a ellos, pues es parte del trabajo que yo vengo y les puedo compartir. Este es el Hospital Ángeles Chihuahua. Y quisiera empezar primeramente, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Primeramente, el por qué hablar de un tema como la terapia endovascular neurológica, en cuál es su relación con la neurocirugía. Quisiera transmitirles algunos conceptos básicos acerca de la radiología intervencionista o la neuroradiología o terapia endovascular, así como cuáles son los procedimientos diagnósticos que podemos hacer con estos, y así también qué podemos hacer también tratamientos intervencionistas, y por supuesto cómo todo esto también lo podemos traer a la práctica de la neurocirugía. Y finalmente, pues las conclusiones. Empezamos por el por qué. Nos encontramos actualmente en un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Estamos cambiando de una forma de pensar de una a otra. Actualmente venimos de una época en la que la terapia endovascular y la microcirugía vascular estaban en constante pelea, ¿sí? Sin embargo, ya está empezando a modificarse este punto y actualmente estamos formando equipos de trabajo, ¿sí?
Generalmente cuando hablamos de patología neurovascular, generalmente lo primero que vemos, pensamos, se nos viene a la cabeza son los aneurismas. Sin embargo, cuando hacemos toda una vista más periférica, vemos que la enfermedad neurovascular es mucho más amplia y hay muchas otras patologías que tenemos que cubrir. Yo lo que veo en relación a la actualidad es que la patología neurovascular es como un tsunami, ¿sí? Y ese tsunami está por arrasar una población por completo, causando una catástrofe, una crisis, como lo estamos viendo actualmente con el tema de COVID. ¿Y esto por qué? Porque a medida que la población está creciendo, también la casuística o la incidencia de la enfermedad neurovascular está aumentando. Los datos epidemiológicos lo están avalando, ¿sí? Dentro de la enfermedad vascular cerebral, el 87% de los pacientes son de origen isquémico, el 11% son de origen hemorrágico y otro 2% tienen neuropatías o diversas otras sintomatologías. Se dice que hay un evento vascular cerebral cada 40 segundos y que cada 4 minutos está falleciendo una persona. Por lo tanto, es la primera causa de incapacidad y la tercera causa de muerte en todo el mundo. Eso es en Estados Unidos, pero en México y Latinoamérica es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos necesidades urgentes, ¿no? Necesitamos más gente que está preparada para esta catástrofe, para toda esta situación donde requerimos efectivos que se sumen a atender varios enfermos. Y también necesitamos tener en mente que estamos en una tendencia actual en relación a los procedimientos de mínima invasión. No importa si son procedimientos de columna, de cerebro, de patología vascular, la tendencia actual es hacer cada vez a procedimientos más mínimamente invasivos. También tenemos que recordar que aquí lo que tenemos que buscar es qué es lo que le va a sacar a nuestro paciente adelante. Finalmente, como médicos siempre tenemos el objetivo de sacar adelante no solamente la patología del paciente, sino todo lo que involucra su entorno. Sabemos que con los procedimientos tenemos riesgos, tenemos complicaciones, tenemos cierta serie de eventos alrededor de un procedimiento y que esos van a influir sobre la actividad de un paciente, sobre la vida de una persona que finalmente también es hijo, es papá, es hermano, es amigo, es colega y tiene un desarrollo dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que buscar procedimientos que estén enfocados a atender la causa de la enfermedad. Entonces, cuando tenemos todas estas situaciones, pues lo principal, lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿sí? Voy diciendo lo básico, conceptos básicos. La terapia endovascular neurológica son procedimientos mínimamente invasivos. Son guiados por imagen y podemos hacer procedimientos tanto en la cabeza, en el cuello y en la columna vertebral. Podemos hacer estudios tanto diagnósticos como terapéuticos y para eso requerimos de una sala de hemodinamia. Una sala de hemodinamia donde tengamos un arco en C conectado a un brazo robótico que podemos movilizarlo en diferentes proyecciones, conectado a una pantalla donde podemos ver la fluoroscopía y las adquisiciones para poder hacer nuestros procedimientos y definitivamente toda una serie de artículos extras que vamos a requerir. Lo que viene siendo la terapia endovascular, ¿sí? O la neuroradiología intervencionista viene enfocada para resolver estos tres tipos de padecimientos, tanto padecimientos neurovasculares, de columna y enfermedades tumorales. Entonces, encontramos que en la literatura muchos colegas le pueden llamar de diferentes formas, terapia endovascular neurológica, neurocirugía endovascular, radiología quirúrgica endovascular o intervencionismo neuroradiología intervencionista. Si se fijan, desde mi punto de vista, cuando hablamos de terapia o neurocirugía endovascular, nos referimos sobre todo a todo lo que es patología vascular y tumores. Cuando hablamos de cirugía radiológica endovascular, hablamos para resolver patología vascular y de tumores. Y sí, en el manual de neuroradiología intervencionista, sí tenemos que el neurointervencionista puede resolver problemas vasculares, tumores y de la columna vertebral. Entonces, para fines prácticos, todos tienen los mismos objetivos. La vida, como todo lo podemos ver en blanco y negro o lo podemos ver en color.
Y esa es una de las principales diferencias en relación a la terapia endovascular y la microcirugía. La terapia endovascular la vemos en blanco y negro, sin embargo, tenemos cada vez equipos con mejor calidad y mejor tecnología para visualizar mejor nuestros procedimientos, y lo que viene siendo la microcirugía, pues que cada vez tenemos microscopios más adelantados y con mejor resolución para hacer procedimientos mínimamente invasivos en el cráneo y en la columna. Lo que viene siendo un poco de historia. En 1997 se documentó la primera angiografía cerebral, ¿sí? La hizo el doctor Regás Muniz en Portugal en 1927, y eso fue un procedimiento que hizo a través de una punción carotidia. Desafortunadamente, en aquel entonces, prácticamente los primeros 6 pacientes que intervino por ese procedimiento diagnóstico, 4 de ellos tuvieron secuelas muy importantes, y esto pues a la larga empezó a modificar las tendencias de lo que viene siendo los abordajes vasculares. En 1953, el doctor Sven Seldinger publicó su técnica de cateterización, que actualmente hasta la fecha la estamos utilizando. Y por ahí de los 70s, el doctor Gerard de Brun, que es considerado para muchos en la Escuela Americana de la Neuroradiología Intervencionista, empezó a utilizar balones de látex desprendibles para resolver fístulas carótido-cavernosas. Y todo esto ha empezado a revolucionar cuando hasta en 1993 el doctor Guido Guglielmi empezó y inventaron los coils para el tratamiento de aneurismas. Y de aquí nos vamos a una revolución que ha ido avanzando aceleradamente hasta actualmente estar en el 2020 en lo que viene siendo los conceptos actuales. En cuanto tenemos a procedimientos diagnósticos, para hacer una angiografía cerebral es un procedimiento es un procedimiento diagnóstico invasivo donde utilizamos un catéter. Esto es para buscar patología neurovascular o ver la vascularidad de alguna lesión tumoral. Generalmente es un procedimiento diagnóstico, pero también puede estar ligado, como el primer paso, ligado a una intervención. Tenemos un bajo porcentaje de complicaciones, el 1% alrededor de embolismo aéreo, hematomas inguinales o nefropatía por contraste, entre otros, pero es un procedimiento bastante sano. ¿Qué es lo que necesitamos para una angiografía? Necesitamos un acceso femoral. Lo podemos hacer ya sea a través de la vía femoral y lo podemos hacer a través de la vía radial. Actualmente estamos en una tendencia a migrar los abordajes vasculares a la región radial, y cada vez se están desarrollando catéteres más flexibles, más navegables y con mejor soporte para navegar a través de la vía radial. Sin embargo, estas son las 2 vías que preferimos dentro de la neurocirugía endovascular. El acceso lo hacemos a través de una técnica de Seldinger, ¿sí? Utilizamos un angiocat para puncionar la arteria deseada, y a través de eso colocamos una guía, la cual después, una vez que está colocada dentro del vaso, retiramos el punzón, colocamos un dilatador y posteriormente colocamos un introductor arterial, que es a través de donde vamos a introducir nuestro catéter. Tenemos diversos catéteres, cada uno posee diferentes características, tanto físicas como de dobleces, para poder navegar dentro de los vasos, desde el arco aórtico hasta los vasos carotídeos y vertebrales, y todos ellos deben de estar acompañados de una guía hidrofílica. Esta es importante que navegue para poder evitar la lesión o la disección o incluso perforación de algún vaso sanguíneo a la hora de realizar el procedimiento. Aquí nos apoyamos de una estructura que se llama roadmap. Esta es una técnica de fluoroscopía donde podamos pintar todo lo que viene siendo la circulación, a través de la cual podemos, ya con nuestra guía, podemos empezar a colocar el trayecto de la guía y con eso poder avanzar nuestro catéter. Es importante que ustedes conozcan que una buena angiografía cerebral debe contar con diversas posiciones, ¿sí? Y diversas fases angiográficas.
Voy a hacer un poco de énfasis primero en la posición AP o PA, estándar, que generalmente es una posición donde el techo de las órbitas los igualamos a la porción petrosa del hueso temporal, y con eso podemos pintar toda la circulación cerebral. También hay otros neuroradiólogos o incluso otros intervencionistas que hacen la posición sin angulación, donde prácticamente las órbitas están por arriba de la porción petrosa, pero tener una buena posición PA, una buena posición Town, como viene siendo en esta posición donde angulamos el arco en C para visualizar el foramen magno, ¿sí? Y en ocasiones tenemos que utilizar una proyección en Waters para poder ver desde abajo hacia arriba el polígono de Willis. También la posición oblicua es una posición oblicua transorbitaria en la cual le damos un poco de lateralización al arco y un poco de angulación para poder visualizar el orificio orbitario, y una posición lateral. Generalmente, si ustedes van a visualizar una angiografía, debe de tener mínimo una posición PA, una posición oblicua y una posición lateral de cada vaso. Lo que yo recomiendo es hacer disparos oblicuos bilaterales para observar la circulación desde ambos lados, e incluso una angiografía rotacional. Y también una buena angiografía tiene las tres fases. En forma general tenemos una fase arterial donde pintamos prácticamente toda la circulación desde la carótida o en la arteria vertebral, pintamos toda la circulación cerebral. Hay una fase capilar o parenquimatosa donde vemos que empiezan a verse todos los vasos capilares y los cortocircuitos, y es donde buscamos cortocircuitos arteria-vena, y la fase venosa. Esto lo podemos identificar tanto en la proyección PA como lateral. Después del procedimiento, hacemos una compresión manual o podemos utilizar un sistema de cierre percutáneo. Aquí lo que tenemos que estar muy pendiente de nuestros pacientes es el examen neurológico después del evento, ¿no? Aquí una de las complicaciones es el tromboembolismo, y necesitamos estar enfocados en el examen neurológico de nuestro paciente después del procedimiento para evitar que para revisar que no se haya ido un coágulo o algo por el estilo durante el procedimiento. Hay que estar muy pendiente de que no haya algún hematoma en la ingle o en la muñeca, y estar checando bien los pulsos distales. ¿Para qué más nos sirve la angiografía? Esto viene mucho es un tema muy apasionante, lo que viene siendo la hemodinámica o la hemodinamia cerebral, y pues lo que podemos estudiar es la circulación colateral. ¿Qué entendemos por una circulación colateral? Es todos los vasos sanguíneos o las redes subsidiarias de vasos sanguíneos que se van a formar dentro de un cerebro, y esto generalmente van a formarse con un rol para estabilizar la circulación cerebral dentro del tejido cerebral en caso de que falle un circuito. Para esto nos ayuda mucho la angiografía, porque al ser un procedimiento dinámico donde vemos cómo entra la sangre al polígono de Willis y posteriormente pasa toda desde la arteria a la arteriola, al capilar, a la vénula, a la vena, y sale el contraste, podemos observar el flujo, cómo puede ser compensado cuando hay algún tipo de patología oclusiva, y puede ser compensado ya sea por anastomosis intracraneales, ¿sí? o por colaterales intracraneales, por ejemplo, la arteria comunicante posterior. Podemos tener puentes variantes de arterias comunicantes anteriores en otros segmentos del hemisferio cerebral. Podemos ver comunicaciones leptomeningias de la circulación, ya sea de la misma circulación posterior o de la misma circulación anterior, e incluso en algunos padecimientos podemos observar colaterales a través de la vena facial, de la arteria facial, de la arteria maxilar interna, la meningia media, o incluso la occipital. Hemos visto
casos donde se pueden conectar arterias desde la arteria occipital y poder ver cómo penetran por dentro de estas ramitas que se van formando a través del agujero magno. Entonces, todo esto es muy importante conocerlo dentro de una angiografía para poder, cuando vamos a estudiar a nuestro paciente, podemos determinar si el cerebro del paciente tiene una buena colateralidad o tiene una mala colateralidad. Generalmente hablamos de una mala colateralidad. Hay una clasificación actual que utilizamos para colaterales que va desde el grado 0 al grado 4. 0 y 1 son los peores grados de colateralidad, donde vemos que prácticamente no hay un mínimo llenado angiográfico del territorio que está sufriendo una isquemia. Y los grados 2 y 3 vemos un llenado lento después del disparo, después de la fase arterial, y el grado 4, que es el ideal o es el excelente, vemos cómo el parénquima cerebral prácticamente se llena en su totalidad a la par, a la misma velocidad que lo hace el resto del territorio donde se está haciendo el disparo angiográfico. Entonces, para estudiar este tipo de cosas hay algunos estudios diagnósticos que nos ayudan para tomar decisiones. Por ejemplo, hay patología como aneurismática, aneurismas gigantes, paraquinoideos, malformaciones, tumores, incluso fístulas arteriovenosas que pueden requerir el sacrificio de la arteria carótida interna. Entonces, el test de oclusión es una prueba que nos va a ayudar a valorar la dependencia de la circulación del territorio de la arteria carótida. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es colocar un balón neurológico y colocar un balón neurológico. Este es un ejemplo de una lesión. Tenemos una lesión cervical que estamos estudiando, haciendo un test de oclusión. Estamos colocando el balón aquí en el segmento cervical alto de la carótida interna, y después de la oclusión vemos cómo la angiografía compensa a través de disparos de la carótida izquierda, y vemos cómo a través de la circulación, a través de la arteria comunicante anterior, se complementa el flujo sanguíneo a los 5, a los 10 e incluso a los 20 minutos. En algunas ocasiones lo podemos hacer. Con esto estamos evaluando constantemente al paciente para descartar que haya algún déficit neurológico, y entonces hablamos de que cuando la prueba es positiva, ¿sí?, que es un test de oclusión positivo, cuando hay síntomas de focalización neurológica. Evidentemente, cuando el paciente desarrolla los síntomas, sabemos de antemano que ese paciente depende mucho de la circulación de esa arteria carótida, y que no es una opción sacrificar esa arteria, ¿no? Tendríamos que buscar alternativas, bypasearlo o hacer otro tipo de técnicas para poder salvaguardar la circulación de ese territorio. Este es otro ejemplo de un caso donde podemos ver cómo la hemodinamia trabaja a nuestro favor. Es una paciente de 85 años que tiene antecedente de múltiples eventos isquémicos transitorios, y hasta que a alguien se le ocurrió hacer un ultrasonido Doppler carotídeo, encontraron que había una estenosis del 85% de la arteria carótida interna izquierda. Estos son los disparos angiográficos de la arteria carótida común, donde vemos prácticamente esta arteria cómo está cerrada, muy displásica, y vemos en esta zona incluso estos vacíos de medio de contraste que los podemos considerar incluso como coágulos, ¿no?, dentro del vaso. Por lo tanto, esta paciente vemos que esa arteria carótida, ella ya no vive de esa arteria carótida, está prácticamente cerrada, y con el paso del tiempo, fíjense cómo el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda nos llena perfectamente bien a través de la carótida del lado derecho, y cómo a través de la arteria vertebral vemos que se complementa el flujo sanguíneo a través de la arteria comunicante posterior. Vemos cómo llena el resto del territorio de la arteria cerebral media, y prácticamente es una paciente a la cual le podemos ofrecer, en vez de abrir ese vaso y correr el riesgo de que todos esos coágulos que están en el segmento cervical y la serum de la arteria carótida migren y nos hagan un evento vascular mayor, pues podamos tomar una decisión de sacrificar la arteria.
Aquí lo que tenemos es, colocamos un microcatéter, un catéter de trabajo en la arteria carótida común, y a través de eso navegamos un microcatéter compatible con coils y con Onyx, donde podemos hacer aquí el disparo selectivo y posteriormente colocar un coil como andamiaje y posteriormente liberar Onyx de manera lenta y selectiva para cerrar toda la arteria carótida interna y que esto evite nueva migración de coágulos. Aquí estamos viendo los disparos angiográficos en la fase arterial y en la fase arterial tardía, donde vemos que está cerrada completamente, pero lo más importante es que la paciente no desarrolla nuevos eventos a pesar del sacrificio de la arteria carótida interna. Tenemos algunos procedimientos terapéuticos, ¿sí? Actualmente el stroke isquémico, la enfermedad vascular cerebral isquémica es lo que más estamos viendo en la terapia endovascular. El neurocirujano debe formar parte de la estructura de un equipo de atención de stroke isquémico. La indicación de tratamiento endovascular en stroke isquémico es cuando tenemos una ventana de 6 horas. Cuando el paciente desarrolla síntomas con un score igual o mayor a 6 puntos en la escala de NICE, que es la escala de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, vemos una tomografía con un aspects de 6 o más y que vemos que no hay hemorragia tanto en tomografía o como resonancia. Tenemos que tener un estudio de angio-CT o de angioresonancia para corroborar que hay oclusión de vaso grande. Nos referimos a un vaso grande cuando están ocluidas la arteria carótida cervical, la arteria cerebral media en su segmento M1, la arteria cerebral anterior y también la arteria basilar. Y hay otros casos, no es motivo de profundizar en esto, pero tenemos ventanas extendidas. Hay un par de estudios que es el Down y el Diffuse, donde con algunos criterios guiados por resonancia podemos determinar, incluso escoger pacientes que pueden ser candidatos a una reperfusión cerebral de manera tardía, incluso hasta las 24 horas después del evento. Este procedimiento forma parte de lo que es el código stroke. Es un código que debe, para mi gusto, debe de existir en diferentes hospitales donde se puedan atender pacientes con enfermedad vascular isquémica y forma parte de un periodo que le llamamos un periodo de prenotificación, donde el paciente, el hospital llega o ya se avisa al hospital que va en camino. Se hacen los estudios de la evaluación neurológica, su estudio de imagen. Inmediatamente, si el paciente es candidato a trombolisis intravenosa en un periodo menor a 4 horas y media, iniciar el tratamiento con Actilice y en el Inter ya estar desarrollando el tratamiento o considerando el tratamiento endovascular. Y esto conectado a una unidad de cuidados intensivos neurológica que esté disponible las 24 horas. Aquí esto pues se hace en la sala de hemodinamia. Aquí lo que tenemos es un caso de una paciente de 43 años de edad que llegó con una hemiplegia y una afasia. Vemos aquí vemos aquí en la región precentral, esta proyección lateral, vemos cómo hay una zona donde no hay flujo del medio de contraste. Entonces, esta paciente la pasamos en un periodo de ventana, hicimos el microcateterismo selectivo y vimos cómo después de la bifurcación la rama precentral de la arteria cerebral media está ocluida. Entonces, ante esto pudimos subir un dispositivo, un stent retriever o es un stent retractor de coágulos y posteriormente a eso hacer la tracción para poder abrir el vaso. Estas son las imágenes inmediatamente después. Fíjense cómo llena muy bien el territorio que estaba afectado. Y aquí vemos la imagen en el pre y en el post. Y la paciente, después de haber sacado este trombo que parece muy, muy pequeño, pero causan muchos síntomas, la paciente se recuperó al 100%. Tenemos procedimientos para aneurismas, generalmente lo que viene siendo el coiling simple. Utilizamos espirales de platino que se colocan dentro del domo aneurismático, ¿sí? Estos coils o espirales se van a moldar, se colocan a través de un microcatéter que entran al aneurisma
y estos se van liberando de manera lenta y progresiva hasta formar un relleno, el cual va a favorecer una trombosis y una cicatrización del vaso, y con esto podemos ver que en casos donde tenemos aneurismas con un cuello corto o pequeño y tiene un domo relativamente pequeño, mediano, son buenos candidatos para un coiling simple con buenos resultados a un año, como lo podemos ver en este caso que acabamos de analizar. También podemos asistir los procedimientos con otras técnicas, podemos asistirlas con balón, o hay algunos aneurismas que pueden no ser favorables para un coiling simple. Aquí estos aneurismas generalmente les llamamos de cuello ancho, porque el cuello está prácticamente en una relación 1 a 1 con relación al ancho del domo o a la altura del domo del aneurisma. Y entonces, cuando hacemos estas mediciones, estos índices, los índices de medición del domo en relación al cuello, y tenemos que esta relación es menor a 1.2, esto es favorable para que este paciente sea coileado con una técnica asistida, ya sea por balón o con un stent. Y la otra medida que podemos considerar es la relación a la altura del domo con relación al ancho del cuello, y si esta medida si es menor de 1.6, también nos favorece a que requiramos un dispositivo para embolizar. Generalmente cuando hablamos de tasas comparativas, tenemos resultados a largo plazo en diversas series de un 82.4% de tasa de oclusión, pero con una estabilidad de la enfermedad que nos permite hablar de que el 7.5% de los pacientes puedan requerir un retratamiento. Y lo que sí se ha visto es que con el seguimiento, hasta un 30% de los pacientes que no fueron o que no completaron una oclusión angiográfica mejoraron angiográficamente en el futuro, y hay una tasa muy baja de ruptura a largo plazo. Entonces, el stent asistido por coil presenta ventajas hemodinámicas, esto porque ayuda a diversificar a que el flujo sea un flujo más laminar a través de la arteria, y que disminuya el impacto sobre la pared donde se provocó el aneurisma. Y desde el punto de vista biológico, el metal que se coloca dentro del stent favorece a la inducción de la oclusión. Este proceso de cicatrización del vaso permite que se pueda ocluir completamente el aneurisma. Aquí tenemos dentro de las series en revisión complicaciones. Puede haber tromboembolismo hasta en un 11%. Esto es en aneurismas rotos, quiero recalcarlo, y hasta un 5, casi 6% de riesgo de hemorragia durante el procedimiento. ¿Y esto por qué? Porque cuando liberamos un stent dentro de un vaso requerimos de tratamiento antiagregante plaquetario. Entonces, cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea, pues el debate existe en relación a el riesgo-beneficio colocar un stent que va a requerir un antiagregante, y el antiagregante como tal pueda favorecer a un resangrado aneurismático. Entonces, sin embargo, actualmente se están haciendo estas técnicas con mucha seguridad, debido a que independientemente de las técnicas, cómo se puedan usar, en lo personal lo que yo hago es primero proteger el domo, ¿sí? Para que prácticamente equivale a colocarle el clip al aneurisma, proteger el domo sin liberar el coil, y posteriormente liberar el stent una vez que se haya infundido el tratamiento antiagregante plaquetario, y con eso ya hacer esta técnica de encarcelamiento. Ya se pueden liberar los coils que sean necesarios para poder ocluir completamente el aneurisma. Tenemos otro tipo de tratamientos, como viene siendo el flow diverter. El diversor de flujo es una realidad, nace precisamente porque hay una necesidad de resolver aneurismas grandes, gigantes, fusiformes, aneurismas de cuello ancho, que desafortunadamente en las series de los 90, los principios de los 2000,
pues había mucha tendencia a los resultados limitados de la terapia endovascular, y el Flow Diverter viene a cambiar todo esto. En este estudio es un metaanálisis reciente, recién salido en publicación, donde se analizaron los resultados de 2.614 pacientes con aneurismas pequeños y medianos. Estamos hablando de medianos menores de 12 milímetros y con seguimientos de 6 a 12 meses. En sus primeros resultados publicaron una oclusión promedio a 12 meses del 74.9%. Sin embargo, en los primeros estudios, ahora están saliendo los estudios de Flow Diverter, el PUFS, que es un estudio que es el Pipeline for Uncoilable or Failed Aneurysms. Ya salió la revisión a 5 años, donde estamos encontrando que la tasa de oclusión es del 95.2%. Por lo tanto, es una técnica mínimamente invasiva, muy segura, con bajo riesgo de complicaciones y que puede favorecer a la oclusión del aneurisma a largo plazo. Actualmente, las indicaciones de los Flow Diverter, que son estos entramados de acero, son aleaciones de nitinol y cromo cobalto, que son el pipeline, por ejemplo, que es un entrelazado de hasta 48 fibras cortados para poder favorecer ese efecto diversor a través de estas pequeñas celdas. Y esto lo que hace, está indicado para aneurismas de cuello ancho. Hablamos de aneurismas de cuello ancho que miden más de 4 milímetros, de aneurismas fusiformes, de aneurismas gigantes o disecantes. Esto es un ejemplo de un caso de un diversor de flujo, un aneurisma disecante aquí en la arteria vertebral, en el segmento B4 del lado derecho, donde subimos nuestro microcatéter, pasamos el aneurisma, ¿sí? Subimos. Una vez que llegamos y ponemos el microcatéter en una zona de anclaje o de liberación, pues si el cuadro es en agudo, iniciamos tratamiento con tirofiban en dosis de carga y posteriormente lo vamos liberando poco a poco, ¿sí? De manera que podamos proteger el ancho del aneurisma y posteriormente veamos que hay flujo a través del vaso paterno, el vaso padre, y vea este efecto. Si se fijan, este efecto que se ve aquí es el efecto diversor, este contraste que se queda estancado, fíjese aquí, ese contraste estancado es es el efecto diversor que promueve a largo plazo la reconstrucción del vaso. Actualmente hay otros dispositivos para aneurismas de bifurcación, principalmente, que son aneurismas o dispositivos intrasaculares. El más de moda y más reciente, y todavía no está disponible en México, pero con amplia difusión, pues el WEB. Es una red que se amolda prácticamente a la forma del aneurisma, y con esto se están ocluyendo la mayoría de los aneurismas. Tiene la ventaja de que, como es un dispositivo intrasacular, no requiere de antiagregación plaquetaria porque no se va a quedar material dentro del vaso padre, y eso pues disminuye la posibilidad de requerir de riesgo de complicaciones tromboembólicas. Tenemos también lo que viene siendo tratamiento de la enfermedad carotidia. Pienso que la enfermedad carotidia es una de las principales causas de enfermedad vascular cerebral isquémica, y que es una patología que ha sido de alguna forma rechazada o se ha quedado en el olvido dentro del entrenamiento del neurocirujano. Sin embargo, la arteria carótida interna, pienso yo que es una arteria que debe de saber manejar el neurocirujano promedio, saber hacer endarterectomías, debe ser un procedimiento que debe dominar el neurocirujano, porque actualmente quienes lo están haciendo son cirujanos vasculares. Y aquí una de las alternativas que tenemos también en relación al tratamiento de la enfermedad carotidia es el stenting carotidio. Tuvimos un trabajo que publicamos con el doctor Melo en relación a los casos de tratamiento endovascular para la arteriosclerosis carotidia. Y estos pacientes, incluimos pacientes que tuvieran un seguimiento clínico y angiográfico durante 2 años. Pacientes a quienes la mayoría se les puso un stent, y a 2 pacientes les cerramos la carótida como donde pudimos ver buenos resultados a largo plazo.
El porcentaje de recanalización fue del 92%, y aquí no lo afectó obviamente los pacientes que se cerraron, y todos los pacientes tenían antecedente de un evento vascular isquémico previo. A nuestros pacientes los estuvimos catalogando sus placas como ulceradas y calcificadas, y el 55% de las placas eran placas calcificadas. Sin embargo, aquí es muy importante la angiografía carotidia para documentar las úlceras dentro de la arteria carótida. Y entonces, con estos resultados, pudimos ver que la mortalidad pues fue relativamente baja. No hubo defunciones durante el seguimiento de los pacientes que atendimos. Con 3 eventos vasculares isquémicos y una estenosis del 75% de la arteria carótida, donde vemos en esta angiografía vemos cómo se ve la disminución de la luz del vaso, ¿ok? En esta zona, aquí lo que hacemos es colocar un stent, ¿sí? Lo navegamos a través de la arteria del tronco brachiocefálico y posteriormente la arteria carótida común, y posteriormente, y una vez que colocamos con esta técnica de road mapping, ubicamos la zona de anclaje posterior a la lesión o distal y proximal a la lesión, podemos ir liberando el stent. Esto nos permite una reconstrucción de la luz del vaso, y lo que hemos visto en la experiencia que desarrollamos en el Hospital Juárez es que estos stents que colocamos desarrollan una fuerza radial que a largo plazo permite la reapertura del vaso. Hay mucha gente que le entra a las carótidas y que hace balonamiento de la placa para poder aumentar la luz del vaso. Sin embargo, nosotros no lo hacemos porque corremos el riesgo de desprender una placa y provocar un evento vascular. Y también en la situación económica, hay veces que se puede colocar un filtro acá en el segmento cervical alto, en el segmento lacerum, pero también, por ejemplo, una población como la que hemos atendido desde la formación, y en algunos casos ya cuando terminamos tenemos que vernos en la necesidad de adaptar un presupuesto, y en estos casos no colocamos el filtro. Este es el pre y este es el post. Vean cómo se recupera muy bien la luz del vaso, prácticamente se recupera en más del 60% en relación al preoperatorio, y podemos con esta paciente ya protegimos, ya aumentamos la luz del vaso, pero sobre todo ya protegimos esta placa que potencialmente se está ulcerando y está provocando eventos transitorios. Aquí tenemos, por terapia endovascular podemos manejar pacientes con fístulas arteriovenosas. Fíjense, este paciente, 38 años, cómo tiene parálisis del ojo derecho para el movimiento lateral del lado derecho. Tiene antecedente de traumatismo craneoencefálico 3 meses previos a ser valorado. Vemos un ojo quemótico, congestivo, con arterialización de las venas epiesclerales, y esto se debe a que el paciente presenta una fístula carótido cavernosa. Aquí esta es una comunicación anormal entre la arteria carótida a nivel de segmento cavernoso y el seno cavernoso, y sus síntomas los provoca el hiperflujo que hay por este cortocircuito de la carótida al seno cavernoso, y cómo la sangre pasa por todo lo que viene siendo el seno cavernoso y la vena oftálmica, ocasionando toda esta congestión vascular dentro del ojo. Y a su vez, la dilatación del seno cavernoso provoca la compresión del sexto par, que es la que ocasiona la parálisis del recto lateral. Aquí lo que utilizamos es una técnica donde utilizamos un microcatéter compatible con Coil y con Onyx, donde lo introducimos al sitio de la fístula acompañándonos de un balón. ¿Por qué? Porque una vez que navegamos el microcatéter dentro de la fístula, fíjense aquí cómo se ve difuminado a través del disparo superselectivo del microcatéter, se ve difuminado el seno cavernoso, la vena oftálmica y parte ya del globo ocular. Aquí lo que hacemos es colocar el balón aquí en el vaso, en la arteria carótida interna, para proteger una probabilidad de reflujo tanto del Coil como del Onyx y poder sellar el defecto. Aquí lo vamos a revisar. Aquí
se suelta un coil dentro del seno cavernoso y posteriormente inflamos el balón. El balón queda inflado durante 5 minutos y lentamente y progresivamente vamos inyectando el Onyx para ir sellando el defecto de la arteria carótida interna. Aquí vamos viendo cómo de manera secuencial se van haciendo disparos angiográficos de control, donde poco a poco vemos que hay menos llenado del seno cavernoso y vemos cómo se reconstruye toda la pared de la arteria carótida interna. Este es el control, vistas panorámicas en lateral, en una proyección oblicua, en una fase arterial y una fase venosa, donde vemos prácticamente que no hay llenado de la fístula, vemos cómo se recuperó y cómo está permeable la arteria oftálmica, y el paciente posteriormente a eso, lo vamos a ver en el seguimiento. Vean cómo inmediatamente mejoró la coloración del ojo y mejoraron los movimientos extraoculares. Vemos que la recuperación fue muy buena en el seguimiento posoperatorio. También tenemos, podemos combinar procedimientos, ¿sí? Y dentro de la combinación de procedimientos podemos tener los procedimientos en un solo tiempo quirúrgico, donde podemos combinar la técnica endovascular con una técnica de microcirugía. Podemos hacerlos en 2 tiempos. Esto generalmente le llamamos que son procedimientos complementarios, ¿sí? Y ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos de estos procedimientos complementarios. Este es un ejemplo de un tratamiento en un solo tiempo quirúrgico. Es un paciente con un aneurisma roto, una hemorragia subaracnoidea, Fisher 4. Vean cómo hay erupción ventricular y un hematoma parenquimatoso importante. Y vemos en lo que viene siendo la tomografía, vemos como una de las, quiero hacer mucho énfasis en el análisis de este aneurisma. Es un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Es un aneurisma bilobulado que comparte parte del cuello, comparte con el segmento A2 de la arteria cerebral anterior del lado derecho. Este es un aneurisma que desde el punto de vista endovascular tiene mucha morbimortalidad. ¿Por qué? Porque este es un aneurisma que va a requerir una técnica asistida por stent. Y tenemos alto riesgo de que al colocar un stent en un vaso pequeño, como la arteria cerebral anterior de este paciente, pueda favorecer a una trombosis del stent y nos infarte todo el territorio de la arteria cerebral anterior. Por eso este paciente lo que hicimos fue un tratamiento combinado, donde pudimos ofrecer un procedimiento microquirúrgico. Aquí estamos en este timelapse viendo cómo preparamos nuestro quirófano. Actualmente no contamos con una sala híbrida como tal, sino que hemos adaptado con el fluoroscopio nuestro quirófano para poder trabajar de manera conjunta el abordaje vascular, endovascular y el abordaje craneal y microquirúrgico. Aquí lo que tenemos es importante tener el acceso. Yo en lo personal uso el abordaje femoral porque es un abordaje directo. Conectamos las soluciones a infusión una vez que lo colocamos en la arteria carótida interna y a través de eso podemos empezar a trabajar en la parte microquirúrgica. Aquí pues este paciente, se fijan, una hemorragia subaracnoidea importante, mucha sangre, un tejido cerebral muy, muy lastimado. Vemos aquí cómo hay sangre en las cisternas, nervio óptico, carótida, y vemos cómo se está disecando. Ya aquí estamos llegando a la bifurcación carotidia, cerebral media, cerebral anterior, ¿sí? Un caso muy retador porque vemos mucho material hemático alrededor de la arteria y eso nos imposibilita avanzar. Entonces aquí lo que se está haciendo es la disección de la lámina terminalis y posteriormente vamos a abrirlo para favorecer al drenaje de líquido cefalorraquídeo. Lo estamos realizando aquí con un bisturí hoja 11
y vemos, fíjense, incluso cómo empieza a drenar más líquido, ¿no? Entonces aquí vemos la recurrente de Hübner, estamos disecando el segmento A1 de la arteria cerebral anterior. Posteriormente, una vez que estamos por llegar al aneurisma, vemos que nos falta espacio, entonces aquí está completamente indicado hacer algo de aspiración del giro recto para poder hacer espacio del domo aneurismático y poderlo revisar con mayor detalle. Aquí ya colocamos un clip transitorio, aquí se alcanza a ver el clip, y estamos aquí tratando de disecar el domo del aneurisma. Se fijan, es un domo que está completamente lleno de sangre, pegado al giro recto y un hematoma cisternal importante. Aquí se está recolocando después de un tiempo de los 5 minutos de ley que ponemos el clip transitorio, lo estamos recolocando y posteriormente estamos colocando un segundo clip a nivel del segmento A2, A1, perdón, de contralateral. Fíjense, aquí tenemos esta situación y esto es muy importante recalcar. Aquí hay una ruptura del domo a la hora del momento de la disección del domo. Y aquí es un momento de mucho temple y de mucha paciencia donde no hay que correr, no hay que gritar, simplemente hay que colocar el aspirador, succión un poquito media alta dentro de la zona de la ruptura y tratar de colocar nuestro clip definitivo. Aquí lo que estamos viendo es que este clip no ocluía el defecto y posteriormente es recolocado. Aquí, este caso, esta parte la trabajó Arturo y vean cómo una vez después de una segunda recolocación, incluso podemos modificarlo. Lo importante es no perder la paciencia. Aquí con un clip recto se pudo colocar adecuadamente el clip para sellar el defecto. Una vez que se ve que ya no hay un sangrado en ese momento, se retiran los clips transitorios y posteriormente hacemos un disparo angiográfico a través del catéter que tenemos colocado en nuestra arteria carótida derecha. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí es importante que nuestro control, tenemos esta situación. Aquí está el clip, ¿sí? Aquí tenemos nuestro clip. Hacemos nuestro disparo angiográfico y para eso nos sirve la angiografía transoperatoria, para ver que a pesar del clip tenemos un domo todavía permeable y que tenemos que recolocar ese clip. Por lo tanto, nuevamente pasamos a colocar nuestros clips transitorios, ¿sí? Estamos nuevamente colocando aquí el clip dentro del segmento A1 derecho. Posteriormente vamos a colocar el clip en segmento A1 contralateral, ¿sí? Y después de realizar nuevamente una disección minuciosa del domo del aneurisma, se está recolocando un clip fenestrado para proteger la circulación de la arteria. Y aquí, fíjense muy bien, aquí, esta es una de las situaciones que me gustaría mencionar. Aquí se ven los dos clips, ¿sí? Tenemos aquí el flujo ya en sustracción digital. Una de las peculiaridades que tenemos con el uso del fluoroscopio en quirófano es que no podemos dar muchas rotaciones. Entonces, aquí da una impresión de que el aneurisma está completamente resuelto, ya no se ve el domo. Sin embargo, aquí persistía la duda si se alcanzaba a ver en esta parte, esta pequeña mancha. Desafortunadamente la angiografía no nos da esa calidad de imagen y por eso tenemos la oportunidad de pasar al paciente a sala de hemodinamia, donde podemos observar cómo queda un pequeño aneurisma residual. Vemos la permeabilidad de los 2A2, vemos los clips y tenemos la oportunidad de que ya con los clips se pudo crear un cuello favorable para poderlo embolizar en el momento, ¿ok? Y con esto poder ocluir al 100% este aneurisma bilobulado y roto.
Podemos ver aquí estamos colocando un tercer coil, cómo se empiezan a empaquetar y con la microguía empujamos la cola del último coil para poder retirar la microguía y tenemos nuestro control postoperatorio y postembolización inmediato. Vemos cómo está resuelto en su totalidad. Y aquí se fijan algo de los conceptos de hemodinamia. Fíjense cómo aquí el territorio de la cerebral anterior se pierde, ¿sí? Parece como que nos puede hacer ruido si se cerró, por qué ya no se ve, o si ocluimos la arteria comunicante anterior. Aquí lo que vamos a ver es cómo el flujo del polígono Willis se reacomoda una vez que cambia el flujo a través del aneurisma resuelto. Fíjense cómo ahora cuando hacemos un disparo a la carótida del lado izquierdo, cómo ahora estas arterias cerebral anterior presenta, que se nota un poco más hipoplásica que la derecha, presentan un flujo de nuevo y cubre completamente el flujo del territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, este es un ejemplo de un tratamiento híbrido combinado donde podemos adecuar las dos técnicas para resolver el aneurisma del paciente. Este es un caso que tuve la oportunidad de ayudarle a mi maestro, el doctor Melo, en el Hospital Ángeles, donde primeramente se fue embolizando secuencialmente una malformación insular del lado izquierdo, y esta es la vista, una malformación que es una zona muy difícil por todo el entramado vascular que tenemos en la ínsula y que afortunadamente con la embolización con cohesivos como lo es el Onix permite convertir una malformación vascular en un tumor, como si fuera un meningioma. Y como ustedes saben, los meningiomas tienen un plano de disección muy favorable para poderlos ir coagulando gradualmente y poderlos resecar para poder obtener este lecho quirúrgico limpio, con un cerebrito relajado, sin sangre y y disminuyendo las complicaciones asociadas a la resección de este tipo de lesiones, ¿sí? Esta es la malformación embolizada. Vemos todo el entramado vascular lleno de Onix y pues el paciente afortunadamente se recuperó muy bien. Otro tratamiento que podemos hacer como tratamiento complementario en la enfermedad vascular es el tratamiento del vasoespasmo. Y aquí en esta reciente revisión se encontró en esta revisión del tratamiento de vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea neurismática. La definición como tal del vasoespasmo sabemos que es una entidad transitoria y autolimitado, pero que ocasiona mucho déficit o secundario a la isquemia cerebral retardada. Y esto está visto incluso en porcentajes elevados del 30 al 40% de los pacientes con enfermedad, con hemorragia subaracnoidea neurismática. Y vemos que estos pacientes que presentan vasoespasmo sintomático pueden presentar entre un 20 y un 30% un infarto cerebral asociado a la isquemia. Y aquí están descritos procedimientos como la angioplastía transluminal con balón, que para fines prácticos es muy parecido a lo que les mostré en la diapositiva de la prueba con balón. Se llega hasta el segmento distal, se infla el balón y lo que se trata es recuperar la luz del vaso. En lo personal yo no lo he hecho, no tengo experiencia utilizando balón en vasoespasmo. Lo que sí, sí tengo experiencia y tengo más conocimiento es el uso de vasodilatadores intraarteriales, principalmente los bloqueadores de canales de calcio como es el nimodipino, donde según esta serie, el 90% de los pacientes que se someten a la trombolisis, a la angioplastía farmacológica con dilatador con nimodipino, responde hasta un 90% desde el punto de vista angiográfico, y eso se traduce a que hasta un 57% de los pacientes pueden mejorar en su estado neurológico. Aquí en este artículo está
el diagrama de lo que viene siendo la conducta recomendada para el tratamiento del vasoespasmo cerebral. Cuando tenemos un aneurisma roto, ya sea que se trate vía coiling, vía clipping, siempre pues lo que ya sabemos de antemano, el uso de nimodipina oral. Nuestro tratamiento de eubolemia y de normotensión para mantener disminuir el riesgo de vasoespasmo, realizar dopples seriados, ¿sí? Y aquí en el hospital tenemos especialista en Doppler y lo hacemos seriadamente, y vigilar el estado neurológico del paciente. Si el paciente presenta inmediatamente un deterioro, hay que considerar diferenciales. No hay que estar encasillados a que el paciente solamente pueda presentar vasoespasmos, sino hay otras entidades que pueden ocasionar un déficit neurológico agudo, y aquí está indicado el estudio de imagen. Aquí en lo personal lo que utilizamos es una resonancia, como lo vamos a ver más adelante, y si se documenta un vasoespasmo, tenemos que hipertensar al paciente. Tenemos que tener mucho trabajo en equipo aquí con el servicio de la terapia intensiva para mantener a nuestro paciente hipertenso. Si esto no cede ni desde el punto de vista por flujo y por estado clínico, está completamente indicado el tratamiento endovascular, ¿sí? No está recomendado el tratamiento endovascular rutinario, es decir, un paciente que tiene un Doppler con vasoespasmo, pero clínicamente está bien, y estarlo metiendo a sala de hemodinamia periódicamente para inyectarle medicamento, no está indicado. ¿Por qué? Pues porque se le agrega la mortalidad de un procedimiento intervencionista, como lo hemos platicado. Sin embargo, cuando el vasoespasmo es refractario al tratamiento médico, entonces ahí sí entramos como una terapia de rescate, ¿sí? Y como les digo, están descritos pues la inyección intraarterial de nimodipino, nicardipino, verapamilo. Se puede combinar con una terapia con angioplastía transluminal con balón, y también recientemente están empezando a salir reportes con el uso de stents retrievers, como es el caso del stent que utilizamos para stroke, donde podemos mantener el vaso abierto, ¿sí? Una disculpa, aquí que llegaron a mi casa. Aquí tenemos un caso de un paciente que tiene permítame tantito. Tenemos un paciente que debutó con hemorragia subaracnoidea. Permítame. Una hemorragia subaracnoidea secundario a la ruptura de un aneurisma de la arteria comunicante anterior, y encontramos un aneurisma incidental a nivel de la arteria cerebral media derecha. Aquí estamos viendo el aneurisma de comunicante anterior, un aneurisma también con una disposición, una relación cuello-domo no favorable para un coiling simple, sino que prácticamente, si se fijan, es un cuadrado, una base muy cuadrada en relación al domo y al cuerpo del aneurisma, y por lo tanto este paciente de igual forma lo sometimos a clipaje. También el aneurisma de cerebral media está bien documentada la literatura que les va mejor con clip que con coil, y por eso decidimos hacer el procedimiento igual con angiografía transoperatoria para poder tener control sobre nuestro aneurisma. Se fijan aquí, ya los dos aneurismas están resueltos en la angiografía transoperatoria, y nuestro paciente en el día 1 está neurológicamente íntegro. ¿Qué es lo que sucede? El paciente prácticamente estaba por irse a su casa. Día 16 desarrolla una hemiplegia derecha y una fascia. Y entonces, afortunadamente, el neurocirujano endovascular participamos activamente en lo que viene siendo el código stroke, ¿sí? Activamos el código stroke y realizamos inmediatamente una resonancia magnética con protocolo stroke, que incluye la difusión, el FLAIR y la angioresonancia. Si se fijan aquí en la angioresonancia TOF, que no requiere contraste, vemos un adelgazamiento completo de la luz de los vasos, de aquí el segmento M1, pero sí vemos que hay paso de señal en los segmentos, en el segmento insular de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Por lo tanto, lo que hacemos es aquí, lo metemos a sala de hemodinamia, hacemos el cateterismo diagnóstico. Fíjense cómo está
la luz del vaso completamente disminuido en tamaño y vean el retraso del llenado del medio contraste en el territorio de la cerebral media del lado izquierdo. Después de inyectar 400 microgramos de nimodipino, 5 minutos después hacemos un control. Fíjense cómo mejora el diámetro de la circulación de la cerebral media y vean el flujo, como en su fase capilar, cómo empiezan a notarse un poco más. Vemos a los 10 minutos, nuevamente inyectamos nimodipino y vemos cómo recupera, y vemos a los 15 minutos y vemos una mejoría considerable. Esto es a los 20 minutos, prácticamente un llenado casi completo del territorio de la cerebral media. Y aquí tenemos las imágenes pre y post. Fíjense antes cómo se veía completamente lento y disminuido el calibre de los vasos a partir del segmento M1 de la arteria cerebral media. Fíjense cómo se recupera y cómo aumenta el flujo de contraste en la fase arterial tardía, casi capilar, cómo aumenta el flujo de contraste a las zonas profundas, que son las que provocaron los síntomas. ¿Esto en qué se traduce? Pues que el paciente en su seguimiento pudo recuperar movimiento y pudo recuperar el habla. Entonces, para ya casi estamos por terminar, para aquellos que también les gusta la columna, quise meterlo un poquito como parte de lo que viene siendo los procedimientos que un neurointervencionista puede hacer dentro de la columna. Pueden haber procedimientos para dolor, puede haber procedimientos como la risolisis, bloqueos facetarios, discolisis o tratamientos de aumento de volumen de fracturas vertebrales, donde a través de una vía percutánea podemos hacer una cifoplastía, por ejemplo, que es colocar un balón por la vía transpedicular percutánea y rellenarla de cemento, y con eso brindarle estabilidad al cuerpo y también obviamente alivio del dolor al paciente. Y también podemos hacer procedimientos vasculares, tanto angiografías, diagnósticos y tratamientos neurointervencionistas. Con esto, si se dan cuenta, es un mundo, cada uno de los temas tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, tiene sus riesgos, pero es todo un mundo que podemos aplicar a los conceptos del neurocirujano actual. Conceptos que nos van a ayudar a sumar todo lo que viene siendo aumentar nuestro armamento para poder tratar la enfermedad neurovascular. Como mensajes finales, hay que recordar que la enfermedad vascular cerebral es un problema de salud pública. Al ser la primera causa de discapacidad y la tercera causa de muerte en el mundo, en el país, esto lo hace obligadamente un problema de salud pública que requiere de más efectivos para poderla atender. La terapia endovascular o la neurocirugía endovascular viene siendo una opción que ha emergido en los últimos 20 años como una opción para aumentar la cantidad de gente para tratar la enfermedad neurovascular. El neurocirujano debe conocer la anatomía vascular y la hemodinamia para tomar decisiones. No importa si ustedes se dedican a hacer patología tumoral o patología vascular, deben de conocer perfectamente bien no solamente la anatomía, los segmentos de cada uno de los vasos, las ramas, pero también la hemodinamia para poder tomar una decisión sobre si ese paciente puede sacrificarse un vaso o no lo puede sacrificar, y bien cómo se puede comportar a largo plazo en caso de tener alguna complicación durante un procedimiento. También es una realidad, la tendencia a procedimientos mínimamente invasivos es una realidad y eso no lo podemos detener. Por lo tanto, ustedes que se encuentran en este proceso de formación deben de considerar deben de tener en mente este tipo de procedimientos, llámese para cirugía craneal, para cirugía espinal o en este caso para patología cerebrovascular. Es muy importante que tengan en mente, la microcirugía y la terapia endovascular son técnicas complementarias para tratar una enfermedad, y en este caso es la enfermedad vascular cerebral. Siempre busquen la mejor opción para su paciente. Es mejor cuando los resultados van enfocados más allá del ego personal o de las habilidades que uno pudiera tener. Hay que poner la salud de nuestro paciente en manos de un equipo de trabajo, ¿sí? No dejen de practicar, de aprender,
Estas sesiones afortunadamente son muy benéficas para todos nosotros, a todos nos nutre mucho estar en comunicación, estar practicando, ya sea que si ustedes quieren ser microcirujanos, pues siempre hay que irse al laboratorio, estar practicando, hacer anastomosis, disecciones en cadáver, etcétera, y si se dedican también a la patología, al tratamiento endovascular, pues practicar en los modelos, hay que estar practicando y mantenerse activamente en actualización para poder estar a la altura de este tsunami de la enfermedad neurovascular. Les quiero dar mucho las gracias por su atención. Estos son los datos de contacto. Cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Aquí, en relación al tratamiento endovascular de aneurismas, y voy a aprovechar para contestar aquí una de las preguntas que están aquí en el chat. Ahí es muy importante que cuando siempre que hacemos un procedimiento terapéutico, utilizamos técnicas ya sea biaxiales o triaxiales. ¿A qué me refiero con eso? Una técnica biaxial es una técnica donde usamos un catéter guía en nuestro vaso, en nuestro vaso principal. Por ejemplo, un aneurisma carotidio, ¿no? En algún segmento carotidio, colocamos un catéter guía para que nos dé soporte y ese catéter lo conectamos, como vimos en el video, a una infusión, a una solución en constante infusión. Eso es básico para que no haga coágulos la sola presencia del catéter en el segmento cervical de la arteria carótida o en la arteria vertebral. Para que no haga coágulos es importante el flujo continuo, ¿sí? Eso es gran parte de la tarea que tiene que hacer tanto el ayudante, el médico intervencionista, por supuesto, tiene que estar muy pendiente de que no haya reflujo en el sistema de las bombas hemostáticas o reflujo hacia el sistema de infusión de sangre. Eso, si lo ves, inmediatamente es porque no hay flujo y al momento de estar la estasis dentro del catéter, eso es un factor para desarrollar un coágulo. Segundo, cuando hacemos un biaxial, podemos colocar a través de ese catéter guía podemos meter dos sistemas independientes, ¿ok? Como es el caso de la fístula que les mostré. Subir independientemente un microcatéter con una microguía y subir un balón. ¿En qué consiste el riesgo del embolismo? Uno de ellos es a la hora de colocar coils. Aquí y voy a responder la pregunta de qué porcentaje de coils se coloca en el aneurisma para su oclusión. Generalmente para embolizar un aneurisma llamamos un término de densidad o packing, la densidad del packing, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos ver? Que colocamos primeramente un coil dentro del aneurisma, ¿sí? Un coil que tiene una formación en tercera dimensión, es decir, es un coil de canasta, le llamamos un coil de canasta, que va a esferizar la luz, el domo del aneurisma, ¿ok? Aquí es muy importante que el coil no rebase el cuello hacia el nacimiento del vaso paterno, ¿me explico? Es decir, que si tienes el aneurisma en esta porción, el coil no salga a comunicarse al flujo del vaso de donde está el aneurisma. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que es importante, una vez que colocamos un coil, que en ocasiones con un buen coil largo de tercera 3D puede formar un andamiaje perfecto, empezamos a colocar coils helicoidales. Y los helicoidales son para empezar a rellenar. Es como cuando metes en un vaso, metes primeramente piedras, y luego después de las piedras metes piedras más pequeñas y finalmente rellenas con arena, ¿no? En ese vaso va a entrar mucha mayor volumen de piedras y lo mismo sucede con la embolización. Los coils se van colocando gradualmente en mediciones descendentes. Por ejemplo, si tienes un aneurisma de 5 milímetros, pues empiezas con un coil de 5 milímetros y te vas bajando 4, 3, 2, 1, hasta que ¿cuántos coils vamos a necesitar para la oclusión del vaso? Utilizamos una técnica, una escala de medición angiográfica que es la escala de Raymond-Roy. Y esta escala es que una vez que tú haces un disparo de control, evalúas el flujo del contraste en la fase arterial y en la fase venosa.
Si tú ves que el aneurisma no pinta absolutamente nada en ninguna de estas fases, tienes una oclusión completa. Puedes tener llenado mínimo del cuello, que es una oclusión incompleta, y puedes tener una imagen de aneurisma residual. Aquí, ¿qué es importante buscar? El resultado ideal y el resultado que buscamos con los coils es la protección del domo aneurismático, ¿ok? Y al proteger eso, buscamos que al menos, obviamente siempre la oclusión completa del aneurisma, pero también en ocasiones hemos visto que no hay coils que ya no caben dentro del aneurisma y logramos ver un mínimo cuello residual. Esos cuellos en los seguimientos a largo plazo han sido, son tratables ya sea con una técnica de diversión de flujo, un stent en otro tiempo, y de hecho incluso estamos utilizando tratamientos ya ahorita en dos tiempos, ¿no? Un coiling primero para proteger el domo y en un periodo subagudo el desplazamiento de un flow diverter. Con esto, ¿qué es lo que buscamos? Proteger el domo y evitar el resangrado, que es el objetivo del tratamiento del aneurisma. ¿Qué es lo que para mantener el vasoespasmo, para prevenir el vasoespasmo? La presión que se recomienda generalmente es de 90 a 110 milímetros de mercurio en la presión media, ¿ok? Eso depende mucho de estar muy encima y en sincronía con el equipo de la terapia intensiva para mantener al paciente hipertenso, ¿sí? Y cuando se requiere un tratamiento de angioplastía farmacológica, las inyecciones de nimodipino, a pesar de que hay mucha variabilidad en la literatura, lo que hemos hecho dentro de nuestros protocolos es inyectar 400 microgramos por inyección por el microcatéter. ¿Qué es lo que hacemos? Inyectamos 400 microgramos y esperamos los 5 minutos y hacemos la angio de control. Y nuevamente lo repetimos hasta que rompemos el vasoespasmo, como lo vimos en el caso ejemplo que les mostré. Con esto hemos llegado hasta los 1600 microgramos de dosis total. No damos más nimodipino intraarterial por el efecto sistémico, ¿no? Porque si empezamos a inyectar nimodipino, vamos a hipotensar a nuestro paciente y por lo tanto se va a volver a espasmar. Por lo tanto, el vasoespasmo que se rompa, se va a romper, tienes más posibilidades de romperlo con el tratamiento farmacológico. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si es todo, pues finalmente, para finalizar, nada más quiero comentarles a doctor Ordóñez, doctor Cobos, que están cordialmente invitados a un congreso que estamos organizando en Acapulco, tópicos selectos de neurocirugía, el cuarto congreso que organizamos de nuestro hospital a través de nuestro maestro, el doctor Castillo. Se arman muy buenos rounds de discusión de casos clínicos, nos gustaría, es en noviembre, es en mayo normalmente, pero ahora con la contingencia lo cambiamos para noviembre a finales. Ojalá puedan acompañarnos, se arman muy buenas discusiones, están doctores nacionales e internacionales, y yo les voy a estar mandando la información. ¿Sí? Claro que sí. Estar en contacto. Aquí hablan, paciente con vasculitis cerebral se puede tratar endovascular. Generalmente el paciente con vasculitis debuta con eventos isquémicos, ¿no? Y estos pacientes definitivamente no está recomendado darles tratamiento endovascular. Estos pacientes deben de ser manejados obviamente, ser estudiados y manejados con un reumatólogo, y ellos responden muy bien al esteroide. Generalmente el paciente que tiene vasculitis le va muy bien con el manejo de esteroide. Por lo tanto, a estos pacientes no les ofrecemos ningún si tienen aneurisma roto, claro. Si hay una de las situaciones que debemos valorar en ese paciente es la navegabilidad de los dispositivos. Si tenemos un segmento carotidio cervical y el aneurisma, generalmente un paciente con vasculitis podemos navegar muy bien hasta el segmento supraclinoideo. Más allá es muy difícil porque son vasos muy, muy tortuosos, muy espásticos y muy reactivos. Por lo tanto, si es un paciente que tiene buena navegabilidad y es factible hacerlo, definitivamente no tiene contraindicación. Correcto. Muchas gracias, doctor. Pues a ustedes les agradezco mucho la invitación. Creo que ojalá de aquí haya alguien que le guste, se apasione, como lo hacemos nosotros, por la enfermedad vascular cerebral.
y pues ojalá si ustedes quieren profundizar ahora sí en alguno de estos temas, Arturo y yo pues estamos en la mejor disposición de contribuir a su formación. Te doy las gracias por la invitación, por tomarme en cuenta para hacer esta sesión con ustedes, y pues cualquier cosa no dejen de seguir ahí nuestros webinars, nuestros cursos, nuestra página. Vamos a estar subiendo casos con análisis bibliográfico para que puedan ustedes también tener ratos de estudio y nosotros poder participar con ustedes. Les mando un abrazo, síganse cuidando mucho y seguimos en comunicación. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto. Hasta luego. Saludos a todos, cuídense mucho.